Es lo que hay hoy y se lo vamos a mostrar: la corrupción del fuego, el negocio de la extinción. Y ese negocio se conjuga en presente continuo. No es el pasado remoto, sigue pasando después de que haya condena. 20 años de investigación, 9 meses de suspensión y ese cártel vuelve a operar. Esas empresas son las que están extinguiendo el fuego de nuevo. Insisto, 9 meses han estado fuera del mercado y les vamos a hablar de dinero, el que mueve la mafia del fuego. Porque hoy conocemos que el cártel del fuego, los responsables de aviones e hidroaviones, que se han repartido el territorio y el negocio durante 19 años y que tienen condena judicial, vuelven a recibir contratas públicas. ¿Recuerdan prohibir a los corruptores? Vuelven a hacer negocio. Pedro Gómez, tribunales, y ese negocio es de más de 600 millones de euros en adjudicaciones. Es lo que concluía la sentencia del pasado mes de febrero de la Audiencia Nacional, que esas empresas que copan el 80% del mercado de hidroaviones necesarios para extinguir los fuegos durante 20 años pactaron forzar los concursos públicos para ganarse un beneficio en contratos públicos de más de 650 millones de euros. Por ello, fueron condenadas a la prohibición de contratar con organismos públicos durante 9 meses, pero la sentencia no es firme, la han recurrido al Tribunal Supremo, por lo tanto, siguen adquiriendo contratos de decenas de millones de euros del Gobierno central y de las autonomías. Les vamos a hablar del dinero de esa mafia del fuego, sigue ganándolo, y les vamos a hablar del dinero de la ultraderecha y quien está a la derecha de la ultraderecha, está convirtiéndose en el boomerang político contra el Partido Popular. El PP pedía explicaciones y el Senado está pidiendo explicaciones, sí, pero al PP. Dinero en efectivo, jornadas de cacería y comilonas. Son los beneficios del Cártel del Fuego, un grupo de empresarios que sobornó a políticos autonómicos para que les concedieran la gestión de los incendios forestales. Se hacían llamar el Grupo de los Seis y durante 20 años dominaron las contrataciones públicas en este ámbito. Lo hicieron con el PP, con el PSOE y con Convergencia y Unió. Adjudicaciones valoradas hasta en 151 millones de euros para una trama que se extendió en Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Islas Baleares, Castilla-La Mancha o Cataluña. Los corruptores invitaban a los funcionarios a cazar. Ahí se cerraban los pactos clandestinos. Y durante 2 décadas consiguieron privatizar los servicios de extinción de incendios. Las administraciones públicas concedían a esas empresas todos los contratos con el precio más caro a cambio de mordidas. El principal sentenciado fue Serafín Castellano, consejero del PP en Valencia, condenado a 2 años y 7 meses de prisión tras confesar los delitos. ¡Sinvergüenza! Anticorrupción cifró las mordidas que se llevó en 167.177 euros. Y así consiguieron privatizar de manera fraudulenta uno de los servicios esenciales para salvar vidas en momentos como este, en el que miles de personas están en manos de un sector durante años corrompido. Tenemos una corrupción estructural aquí. Esto sigue pasando a fecha de hoy. Sí, yo recuerdo que esto lo sacamos hoy en público, pero ya en su día lo habíamos sacado hace años y además es un mecanismo que tiene atrapado al Estado, porque las comunidades autónomas contratan con estas empresas, por lo tanto las financian para tener sus herramientas y a su vez luego ellas son las únicas. Gracias a ese dinero del Estado y a esas contrataciones, son las únicas que pueden hacer este trabajo. Que puede dar el servicio. Eso mismo pasa con las constructoras. Sigue siendo un cártel. Sí, Esto pero sigue siendo un cártel. Sí, pero partiendo de la base, que seguro que es lo que publican los colegas, volvemos al problema que comentábamos antes, en cierto sentido. Hay un capítulo que se llama Emergencias que no puede depender de empresas privadas, que tiene que depender del Estado. No puede haber con negocio. mayúsculas, claro. El Estado con mayúsculas. Y nadie me va a convencer de que sea el Estado central, el Estado autonómico, el de Estado provincial. Me da igual. Estado. Hay cuestiones que tienen que ser del Estado-nación.
como decía el experto. Y esas ¿Y por qué no emergencias... se ha solucionado? Pongo Pues que aquí- se solucione. aquí la pregunta. Porque se solucione pues por esta intereses. corrupción Por intereses. estructural, nadie ha Totalmente de hecho, acuerdo. nadie, No vamos a nada discutir de en lo que ningún estamos de A ver, y luego Ese es el las puertas problema. giratorias de Vamos a este tipo ser de claros. empresas. No, pero el problema aquí es por qué nadie, visto que es un problema estructural, por qué ningún partido al gobierno ha hecho nada para eliminar un cartel que es una vergüenza tremenda. Y además es que es ilegal que contrate hombre, claro. la administración. Pero nuevo. aquí lo que Pero llama no la hay una atención es, alternativa. primero, la investigación, segundo, la duración de la irregularidad Eso es. y tercero, la pena, 9 meses. 9 meses después ya hemos Brutal, vuelto, ya estamos otra vez. brutal. Sí, buenos días. Estamos hablando de como un puñado de empresas. Hay un puñado de empresas que está suministrando helicópteros, aviones en algo tan sensible como nos encontramos a día de hoy, que es la lucha contra los incendios forestales. Y al mismo tiempo vemos cómo esto ha girado en términos de negocio, de oligopolio, ¿no? Que es un término que en estas últimas horas también manejaban desde el propio gobierno, desde el propio ministerio, donde hablaban de un monopolio de facto, ¿no? Como bien decía, esas son adjudicaciones que superan ya los 654 millones de euros, según hemos podido comprobar en público a través del portal de contratación del Estado. Es grave cuando hablamos en términos de oligopolio o monopolio de facto. Es más grave aún cuando vemos la situación que puede derivarse o que se deriva en verano de los incendios forestales. Y ya creo que la guinda es cuando vemos cómo parte de los condenados a través de una sentencia en la Audiencia Nacional a raíz de esta propia situación han podido seguir contratando con el Estado, ¿no? Claro. Creo que esto, bueno, tal como narramos en público, agrava la situación. Danilo, hay una cuestión. Vosotros decís, CNMC, Comisión Nacional de Mercados y Competencia, no ha actuado. Pero hay una cuestión. Esto va a seguir pasando. Si no tienes otros proveedores, si no tienes otro sitio al que contratarle un hidroavión, esta gente va a seguir llevándoselo. Claro, ahí está una de las claves de este problema y enlazado con lo que estábamos comentando, ¿no? Cómo ha habido al menos 3 empresas que han conseguido seguir contratando con el Estado pese a la situación legal en la que se encuentran a raíz de esa sentencia que comentábamos de la Audiencia Nacional. Eso se mueve precisamente en esos términos, ¿no? de oligopolio en los que consiguen manejarse estas empresas al ser las propias de esas aeronaves indispensables para luchar contra el fuego. Entonces, claro, esto hace que tanto el gobierno, pero tengamos en cuenta que esto no solo afecta al gobierno central, también afecta a una serie de comunidades autónomas que también requieren de este material para poder luchar contra el fuego y que también se han visto Afectadas son ellos, sí. afectadas. Correcto. Estamos perdiendo la señal, pero... En todo esto, en la prevención, en las leyes que a veces prohíben que el campo y los montes Eso no es estén vale, adecuados. seguimos diciendo que eso no es verdad y lo vamos a seguir diciendo. No, La ley es perdona, la clarísima. ley no Y prohíbe, la no prohíbe Constitución desbrozar. es clarísima. Vamos a ver. Esto no es una opinión, estos son hechos. No, Javi, No, eso no, Javi, no, no es verdad, no. no es verdad. No, A ver. déjeme Los hechos seguir son los y hechos. déjeme avanzar, pero no alimentemos eso, no es verdad. La ley no solamente no prohíbe desbrozar, la ley obliga a desbrozar. No es cierto, no es verdad. Una cosa y se es está difundiendo una información si que no hemos es cierta. hablado, Vamos a intentar hemos parar. hablado Y sobre quién debe asumirla. Y el Partido Popular en esto es gobierno. El Partido Popular aquí no es la oposición. El Partido Popular gobierna en Castilla y León y en Galicia. Estamos en nivel 2. Nivel 2 significa que la gestión es autonómica y que uno puede pedir refuerzos nacionales, pero que el responsable, el gobierno, es autonómico. El Partido Popular ha visto cómo lo que iba a ser una ofensiva parlamentaria se ha convertido en un boomerang. Este es el argumento y este es el debate. Y esto es lo que hoy vamos a ver en el Senado, porque esta tarde el Ejecutivo presenta las cifras. Y lo que se está diciendo y el argumento que se está jugando es: hay autonomías que están arrastrando los pies, que no están gastando para que gaste el Estado central. Lo que tenemos ahora mismo es esto. Esta es la superficie quemada y esto es lo que hemos visto según el último dato de ECIS. Son 412.000 hectáreas quemadas. Es muchísimo más que lo que hemos visto en últimos años. Incluso muchísimo más que lo que vimos en 2022. Ojo, no son más fuegos, son menos. De hecho, el año 2022 eran casi 500. Han sido en torno a 250.
Pero lo que hemos tenido es esto y lo que hemos tenido, sin embargo, es una autonomía, Castilla y León, que cada vez consume más y más recursos y que, de hecho, está haciendo esto. En Castilla y León, cada vez menos bomberos propios y cada vez más UME. Antes la UME era 1 de cada 10 intervenciones. Ahora la UME es 1 de cada 3. Así que el debate político ahora mismo es este. Otra batalla política. Núñez Feijóo y lo que es ya algo planteado como una propuesta fallida. Registro de pirómanos. Solo el 7% de los incendios en España son intencionados. Solo el 0,5% de los incendios, son de pirómanos. Pero Feijóo y el Partido Popular insisten en el registro de pirómanos. Esta es la solución que se está planteando. Y la bofetada la ha servido el BNG diciendo, insisten otra vez, porque durante 7 años se ha hecho la misma propuesta en 3 ocasiones, que queda muy bien en las portadas de los medios, pero que nunca llega al boletín oficial del Estado. Ruth García Ribote, el Congreso da una bofetada a esa propuesta de Feijóo. Sí, Javier, desde el BNG aseguran que no es la primera vez que Feijóo pone sobre la mesa esta propuesta, que lo ha hecho en varias ocasiones cuando estaba al frente de la Xunta de Galicia. La primera vez en el año 2018 ya se refieren a un registro de infractores, en el 2012. Luego en el 2018 se aprueba una serie de recomendaciones hecha por expertos sobre este tema. Dicen que es necesario crear un registro de infractores y por última vez en el año 2021 el anteproyecto de ley de lucha contra incendios presentado por el propio PP a bombo y platillo. Ahí aparece un artículo, el artículo 107, también se habla de este registro. Pues bien, en el 2023 acaba ese plazo de sugerencias y a día de hoy denuncia el BNG que sigue guardado en un cajón. Bluff del Partido Popular. Acaba de contestar Bendodo, insistiendo en esta idea. Eso ya existe, ¿no? El control por pulseras telemáticas a determinados presos, ¿no? Eso existe, ¿no? En este caso yo creo que es una medida razonable y hablada con expertos, que evidentemente cuando a una persona que provoca un incendio y es detenido y después se le suelta el juez decide que salga libre, pues evidentemente tener un control sobre esa persona creo que es razonable y de sentido común. A ver, cuando hablan de registros, entiendo que si les quieren poner una pulsera es para que la gente lo reconozca por la calle. Eso es inconstitucional. Y el propio Partido Popular lo dijo cuando Pepe Bono propuso publicar el nombre de los maltratadores, no de los asesinos, de los maltratadores de mujeres. El PP de Aznar, que gobernaba, esto fue creo que en 2001-2002, dijo que no, que era inconstitucional, porque el sistema penal español se basa en la reinserción y puede provocar situaciones como linchamientos y demás que, dada la desesperación de la gente, tampoco me sorprenderían. Eso lo primero. Segundo, el señor Feijóo, los que somos gallegos y gallegas, sabemos perfectamente que le gusta extrapolar sus planes de Galicia ahora a Madrid. En 2017... hubo unos incendios terribles, los segundos peores en Galicia, y gobernaba el señor Feijóo con su tercera mayoría absoluta. Entonces gobernaba Mariano Rajoy. No era culpa del PP, era culpa de un Bin Laden con cerillas. Terrorismo incendiario le llamó. No se habló para nada de las competencias estatales, del nivel de emergencia, de nada. Se gastó 77.000 euros en publicidad institucional para tratar de convencernos a gallegas y gallegos de que había terroristas incendiarios. 3 años después, la Fiscalía de Medio Ambiente, por cierto, liderada por Álvaro García Ortiz, hoy fiscal general del Estado, por eso le tienen tanto cariño, 3 años después, esa teoría acabó en la papelera porque no habían conseguido demostrar absolutamente nada del terrorismo incendiario. Y este registro ahora, ese es Feijóo. Cifra es efectivamente realmente preocupante. 7.600 millones de coste, cuando con 3.800, la mitad, se podría haber evitado todo esto. Ya. Es mala gestión y hoy se está mirando a una responsabilidad, la de quien está sobre el terreno.
Hoy, el debate y esta la imagen. 15 de agosto. Feijóo reclama más medios europeos. Las comunidades lo que necesitan son medios. Y ese mismo día, el Ministerio del Interior recibe varios correos electrónicos pidiendo una lista innumerable de medios. Entre las 18:14 y las 23:23 llegan estas 3 cartas de las 3 comunidades autónomas afectadas. Unas necesidades de medios muy en abstracto, con unas cantidades, bastante increíbles. Enviadas a unas horas que la ministra de Defensa ha querido recalcar. Era un poco sorprendente a las horas en las que se realizan las peticiones después de un trabajo muy intenso. En el caso de Castilla y León, Mañueco solicita esta larga lista de medios y efectivos. También lo hace Extremadura. 100 camiones ligeros, 10 aviones anfibios, 10 helicópteros ligeros. Y en el caso de Galicia, la solicitud es más genérica. El PP acusa al gobierno de que estos medios solicitados llegan tarde. El gobierno llegó tarde. La directora de Protección Civil responde. Mover aviones, eso no es algo que se hace en 5 minutos. Afirma que las peticiones superan los medios disponibles de la Unión Europea y Margarita Robles lo respalda. Un número de medios aéreos que en toda la Unión Europea no existía. La ministra critica que los medios disponibles desde el día 18 no se utilizan. Y créame, se pidieron el día 18, el día 22 todavía no habían realizado transporte alguno. Luis Arroyo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Luis, vamos por partes. Primero, responsabilidades. ¿Dónde? Gobierno central, gobiernos autonómicos. Bueno, estaba escuchando la discusión que tenéis ahí en la mesa y a mí me parece que todos tenemos razón en eso, porque las responsabilidades están perfectamente definidas en las leyes. La responsabilidad directa es de las comunidades autónomas, es que no hay absolutamente ninguna duda. Y está muy claro y lo sabe todo el mundo ya, y lo habéis estado comentando, lo que significa el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, etc. El Estado, el Gobierno central, quiero decir, tiene también responsabilidades, por supuesto, como soporte de las comunidades autónomas. A mí me parece que esa parte está completamente clara. Lo que también me parece que está bastante claro a estas alturas es que el PP en general y en particular los presidentes de las comunidades autónomas del PP afectados por los incendios han estado durante todo el verano, durante estas 2-3 últimas semanas, han estado haciendo algo bastante evidente. A mí me parece que es clarísimo. Primero, tardaron en llegar, en algunos casos, además, acudiendo a la hemeroteca, en el caso de Castilla y León es evidente, el caso de Galicia también. Se han estado tomando medidas que decían que era un despilfarro, literalmente, el gasto en prevención, etcétera. Después de llegar tarde, viendo que la cosa se les iba de las manos, bueno, pues se hicieron algo que es muy típico ya en el PP, que es rápidamente acudir al gobierno central, al gobierno de Sánchez, para echarle las culpas del caos en el que se encontraban. Esto me parece ya tan evidente que es que no hay quien lo discuta. La ministra de Defensa ayer, en su comparecencia, que fue un auténtico repaso al Partido Popular, aplaudido también por el resto de los grupos de la oposición, lo dijo bien claro. El día que el señor Feijóo decide que hay que pedir más medios, empiezo a recibir en el Ministerio de Defensa, cosa que también ha confirmado el ministro del Interior, empiezo a recibir peticiones completamente alocadas. Tienen ustedes que mandarme no sé cuántos 1000 soldados, tienen ustedes que mandarme no sé cuántos aviones, más de los que tiene la Unión Europea, etcétera. Lo cual constata algo que venimos diciendo en las últimas semanas. Esto ha sido una estrategia en mitad del caos, que evidentemente era presidido por Mañueco y por el resto de los presidentes, pero de manera muy destacada por Mañueco. En mitad de ese caos voy y le echo la culpa al gobierno central una vez más a Sánchez, ¿no? Entonces, bueno, no sé, a mí me parece todo, a estas alturas de la película, me parece que ya está bastante claro cuál es el nudo y el desenlace. ¿Tú crees, Luis, que esto es estrategia y jugada toda esta estrategia? Se deben pagar responsabilidades políticas. Estábamos planteando al comienzo, ¿dimisiones? Bueno, yo creo que dimisiones no va a haber. Es verdad que nadie dimite en mitad de un incendio, ¿no? Yo creo que dimisiones no va a haber. Hombre, el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León está completamente desaparecido, ya es un muerto viviente. Pero yo sí creo que esto
debe hacer pensar en el PP, y ahí tenéis entre los colegas hay algunos que conocen muy bien al PP. Esto sí tiene que hacer pensar al PP, después de tanta bronca durante el verano, que el resultado sea lo de los pirómanos, que ha resultado ser un disparate y una chorrada, perdón por los términos, pero es que, en fin, yo creo que es la mejor manera de definirlo. El resultado va a ser el resultado va a ser que no hemos conseguido eliminar ni uno solo de los apoyos parlamentarios que el Partido Popular tenía. Feijóo, esto es lo que tiene que ofrecer, un programa de 50 medidas, seguro que algunas están muy bien, seguro, porque de hecho se ha detectado un corte y pega importante en el documento, ¿no? Pero esto es, o sea, después de 3 semanas de bronca, de generar una polarización espectacular en la que Vox ha estado comiendo palomitas y viendo el espectáculo, el resultado es este. Este es el líder del PP que queremos, Feijóo, que el mismo día en que da la instrucción, hay que pedir más apoyo al gobierno central, a Sánchez, para desnudar al gobierno ese mismo día. En fin, se reciben esas peticiones disparatadas. Este es el resultado de Feijóo. Yo creo que quizás sea hora de que el PP vaya planteándose ya si el liderazgo de Feijóo está resultando realmente decepcionante. Me vais a permitir, hombre, evidentemente, a mí no me gustaría hablar de responsabilidad política porque no es el momento de pedir dimisiones, pero visto que tú, Javi, has y claramente hablado de responsabilidad a nivel nacional del gobierno, vamos a ver, el artículo 48 de la ley de Montes habla clarísimo de quién son las responsabilidades, de quién es la actuación de esta competencia, de quién tiene que actuar. Lo que no es de recibo que tú los primeros días, cuando explota el problema, el 14 de agosto, tú te quedas con una reacción insuficiente a lo que estaba pasando y luego ya le pides al gobierno, al Estado, una carta de los Reyes Magos que se parecía a eso, a una carta de los Reyes Magos, en los cuales había algunas peticiones razonables que están en la ley, de hecho, y otras con unos medios, pidiendo unos medios que no los tiene ni la Unión Europea. Yo no he dicho eso. Una nación, con un Estado descentralizado de las autonomías no pueden con todo. Y cuando hay una emergencia nacional, el fuego no se para en la frontera de Zamora con Orense, ni de León con Asturias, unos protocolos. ¿Verdad? No, bueno, hay unos sí, protocolos. Pero es que hay también una emergencia nacional. Dejadme mediar entre los dos, porque lo que estás diciendo es: el Estado tenía que haber intervenido. Solo hay 2 formas de pasar de nivel 2, donde controlan las autonomías, a nivel 3, donde controla el Estado central. Solo hay 2 formas. Hay que pedirlo. O lo piden las autonomías o el gobierno lo impone a las autonomías. Si se hubiera producido eso, no estaríamos hablando hoy de un 155 incendiario, de un golpe de Estado. Tendría que habérsele arrebatado el poder a Mañueco y a Ángel. Solamente una frase. Tendría que haber usado el verbo imponer. No, se trata de coordinar, de actuar coordinadamente. A ver, vamos a ver. No, ya está. Si tienes que ya con eso lo digo. Javier, vamos a ver. Vamos a ver el debate de fondo que tiene en estos momentos el Partido Popular. ¿Estamos a favor del Estado autonómico o no, como Vox? Que lo dice claro. Te digo una cosa, Javier, aquí estamos pagando, y lo digo claramente, también las consecuencias de considerar todavía que esto que está ocurriendo es algo extraordinario, cuando llevan 20 años hablando del cambio climático y cuando sabemos perfectamente que esta situación es estructural. Debe haber sin embargo, a ver, yo te voy a dar unos datos y la respuesta, sí. Mira, en Castilla y León, en los últimos 5 años, ha disminuido la inversión en prevención, en lucha contra los incendios, del 86%. 86%. ¿Cómo quiere prevenir los incendios si no pones pasta para eso? Vamos a contar la mafia del fuego. Les vamos a contar el cártel del fuego. Porque después de 20 años de investigación y de condena, Sí, aquí lo que están haciendo desde el Gobierno es rebatir esa petición de explicaciones del Partido Popular con datos, con detalles y con cronologías. Hoy lo va a hacer la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Agesen. Nos aseguran desde el Ministerio que esa va a ser la estrategia que va a seguir hoy aquí en esa comisión, y la misma que siguió ayer la ministra de Defensa, Margarita Robles, después de poner un vídeo mostrando todas las actuaciones de la UME y relatar cronológicamente todos esos efectivos que han estado sobre el terreno, y mostrarse muy sorprendida también por esas peticiones de las comunidades autónomas del Partido Popular, peticiones de más medios del Ejército cuando ya estaban sobre el terreno, peticiones que ni siquiera llegaron a utilizarse. Dice Margarita Robles, le pide a esos presidentes autonómicos que
que digan la verdad, que cuenten cómo era de buena la coordinación con el Gobierno central hasta el día 15, un punto de inflexión en el que dice Margarita Robles que Alberto Núñez Feijóo entró en la confrontación política haciendo que sus presidentes pidieran esas cosas sorprendentes, imposibles de cumplir, y les vuelve a recordar que la responsabilidad es de las comunidades autónomas y no solo en verano.